Muy bien, estamos en Cambia la Onda y como prometimos ya estamos aquí con la compañía agradable y ya querida, ¿no? Obviamente, de Alejandro Charosky y Silvia Fishman de Gurdjieff Grupos, así que le damos la bienvenida nuevamente, le agradecemos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Ana Karina? ¿Cómo están ustedes? Hola. Muchas gracias por la invitación. Yo también quiero agradecer, porque la verdad que es una celebración juntarse de nuevo. Exactamente, es una celebración, Así para es. nosotros también es así, así que bueno. estamos en sintonía. Totalmente. Y realmente es una celebración porque ha sido mucho y muy bueno la repercusión del programa anterior. Recordamos que nuestros invitados estuvieron en el programa, el del primero, el 1 del 11 fue, creo que cayó justo el miércoles. Y la verdad que, bueno, hablamos sobre el gran maestro, sobre Gurdjieff, sobre sus enseñanzas, y seguimos una especie de raconto muy somero, porque hablar sobre la vida de un maestro como Gurdjieff llevaría varios programas, creo, porque un hombre con toda una vida muy rica, ¿no? Muy interesante. Tal vez algún día dediquemos algún programa para charlar sobre él, pero tratamos de conversar sobre sus enseñanzas. Se hizo como una especie de introducción al tema, nos explicaba Alejandro y Silvia acerca de los temas que se tratan, cómo es el funcionamiento de Gurdjieff Grupos, cómo era un poco una breve biografía. Se me trabó el cospel, perdón. Una breve biografía del maestro Gurdjieff y algunas preguntas que íbamos nosotros tirando así de los pelos, y por suerte ellos ordenaban y enriquecían con sus respuestas. Así es. Pero nos quedamos cortos de tiempo porque el tema da para mucho. Entonces la invitación hoy es justamente para seguir continuando sobre el tema, y vamos a ir tirando algunas preguntas y a ver si con eso vamos desarrollando un ovillo y una cosa lleva a la otra, y todos los que nos escuchan se siguen interesando en este tema para nosotros apasionante. Antes de empezar, ¿puedo contar un cuentito? Pero por supuesto. Dale. Ya eso gusta mucho. Dicen que iban caminando el diablo y su hijo, ¿no? Un pequeño diablito. Y ven un hombre adelante caminando que de repente recoge algo del suelo. Y entonces el diablito, lo mira al padre y le dice: este hombre encontró la verdad. Estamos sonados, viejo. Y entonces el diablo le dice: no te preocupes, ahora vamos a organizársela. Claro. Qué bueno. ¿Qué es lo que intentaremos no hacer esta tarde? Claro, porque cuando está todo demasiado ordenado. Sí. Es así. Bueno, vamos a tirar una preguntita. Por ejemplo, para empezar, hablamos la vez anterior, muy someramente mencionamos sobre el cuarto camino, algo que está muy relacionado al maestro Gurdjieff, y de que lo que no llegamos a expresar demasiado. Así que la primera pregunta es: ¿por qué se llama cuarto camino? En realidad no se llama cuarto camino. Cuarto camino es una denominación que se le dio y que lo usan muchos grupos, y se refiere a un momento en que el señor Gurdjieff hace una explicación que dice: el primer camino es el camino del fakir. O sea, es un camino dedicado al cuerpo. Pero estamos hablando, ojo, de los fakires de allá a lo lejos y hace tiempo, o sea, del siglo XIX, ermitaños y todo lo demás. El segundo camino es el del monje, que está más en lo emocional, ¿no? Se refiere a la oración del corazón de los padres de la Iglesia, anteriores a la Iglesia católica apostólica romana. El tercer camino es el del yogi, pero no entendido como yoga, sino el yogi, o sea, ermitaño, que vivía en la montaña. O sea, son tres caminos que se caracterizan por un aislamiento del mundo y por estar totalmente desconectados de la realidad y vivir su realidad propia. Entonces, el cuarto camino, si bien recoge elementos de los otros tres, es un camino en la vida.
O sea, no se propicia que nadie abandone su forma habitual de vivir. Ajá. Social, comunitaria, como le quieras llamar. Claro. Todo lo que las características de la vida, ¿no? Claro, sí, porque digamos, uno no actúa igual en la vida de comunidad que solo, o sea, de hecho los demás, como hay, son espejos de uno en algún punto. Bueno, por eso trabajamos siempre en grupo, porque el grupo es muy importante, tanto como caja de resonancia. No es lo mismo lo que se dice frente a una cantidad de personas que lo que se habla mano a mano. Y por otra parte, digamos, siempre hay alguien que está más despierto. Eso es un principio que en general se lo llama el faro, que es que alguien siempre está más despierto que los demás y convoca a estar más despiertos. Ajá. O sea, cuando el grupo se desbarranca por algo, hay uno que pone onda y lo puede sacar porque está más despierto o más consciente. Y eso en los grupos no necesariamente siempre es la misma persona. No necesariamente. No, los responsables podemos dormirnos como cualquiera. Tenemos el mismo derecho. Nada más que tenemos una responsabilidad y hay que estar atentos, y cuando trabajamos de a dos nos cuidamos bastante, pero nadie está vacunado contra esto. Claro. Pero digamos, puede ser, esto es una locura, ¿no? Que digo, pero en el grupo, en el funcionamiento del grupo, hay algo de digamos, inconsciente colectivo, por el cual, aun si los que dirigen por ahí están un poco no tan despiertos, alguno de los que está presente toma esa posta y es el que ilumina el faro. Que vos no sabés cómo pasan, porque pasan a un nivel de otras vibraciones. Por lo cual, cuando de verdad hay una actitud receptiva, que va más allá de si la vigilia es tan grande como hace falta o no, pero si hay una actitud receptiva, hay algo que muchas veces baja, que no vamos a explicar porque no tiene explicación. Claro. Pero esa es la predisposición que necesitamos tener, estar atentos a algo más que lo que nuestra cabeza nos diga o lo que nuestra lengua emita. Y justamente ese inefable es lo que no se puede comunicar sino vivir en el trabajo, y es lo que lo vuelve tan especial. Hablamos el otro día de justamente que hoy estamos mencionando el tema de vida, de que lo que propugna sería el cuarto camino, es trabajar en nuestra propia vida. Exacto. Y justo habíamos hablado de trabajo y no los habíamos llegado a definir. Entonces, ¿cómo es esto de trabajo que propone un poco la enseñanza o el método de Gurdjieff en nuestra vida? ¿Cómo funciona eso? El trabajo implicaría eso lo decía Olivier, en ir un poquitito más allá de nuestros propios límites. Siempre un poquitito más. Y significa una intencionalidad. Normalmente no la tenemos. O sea, normalmente procedemos mecánicamente de acuerdo a las circunstancias y a lo que estamos acostumbrados. El trabajo consiste en ir adquiriendo un grado de voluntad, y esto es muy difícil, para tener una intención de hacer algo diferente a lo que nuestra programación nos dicta. O sea, eso implica en unir más allá, un poder observar cosas. Por ejemplo, lo que es muy interesante es el tema de los intervalos. O sea, así como en la música hay silencio y hay nota, no habría música sin los silencios. Y no nos damos cuenta de que existen los silencios en la música. Consideramos que están como integrados en una sola nota. Claro. Como cuando observamos el follaje de los árboles, existe el vacío entre hoja y hoja, y eso forma un conjunto. O sea que hay espacios en nuestra realidad que están inexplorados por nosotros mismos. Espacios que se pueden dar en la vida de relación, en la vida de pareja, está en todo, en el trabajo cotidiano, no me refiero, digamos, en el laburo, para que me entiendan.
Hay espacios que son realmente aprovechables si uno tiene la suficiente energía para actuar sobre esos espacios. O sea, estamos hablando de energía, ¿no? O sea, claramente. Cuando vos hablabas del grupo, sí, cuando el grupo se reúne, hay una energía que va más allá de nosotros, digamos. Y dar lugar a esto, como decía Silvia, es muy importante. Olivier siempre nos decía, cuando preparamos, por ejemplo, una jornada, deja esas horas libres, trata de no controlar todo. Y porque ese espacio libre que uno deja es lo que permite que entre una fuerza superior. O sea, la fuerza es el medio vaso vacío y el medio vaso lleno. Si yo estoy lleno, por eso pedimos que apagaran la radio los que sabían mucho. Si uno sabe mucho, es como una copa llena, no entra nada. Claro. O sea, uno tiene que vaciarse para que algo pueda entrar. Claro. Sería lo mismo que el morir para renacer. Simbólicamente. Simbólicamente. No se mate ninguno, no es ese el habla justamente de este despertar que necesita un nacer. La vez pasada hablamos de estar dormido, el despertar necesita un nuevo nacer, pero para eso hay que morir primero. ¿Pero morir a qué? A este ego habitual, funcionante nuestro, que es lo que es. Ahora, ese es un trabajo muy profundo y muy largo, pero al mismo tiempo en este momento estamos mencionándolo y estamos receptivos a eso. Lo siento, ustedes receptivos a eso. Y eso es lo que importa. En este momento hay algo que es nombrado y que tiene que ver centralmente con el trabajo. Ahora, para retirar las vallas que nos traban esto, hace falta exactamente ir adquiriendo herramientas desde una preparación. El trabajo es una preparación para algo más, lo cual no implica que en el presente estén pasando cosas que tenemos que escuchar. Es como una doble realidad, si se entiende. Sí. Y lo esencial permanece invisible. Entonces, eso es lo que importa. Y hablando de dos polos, ¿ustedes trabajan con una dinámica de pareja o no? Nosotros trabajamos como pareja con los grupos, pero además trabajamos como pareja entre nosotros. Claro, eso también, ¿cómo es trabajar? ¿Cómo es el trabajo en una pareja? Y bueno, eso fue gracias a Nathalie, que algunas anécdotas contamos de Olivier. Más de Olivier. Bueno, con ella hicimos como 7, 8 talleres de pareja de una semana cada uno. Y era muy movido. También vivimos en su casa unos cuantos días, de los cuales también en su momento yo quería huir. Claro, también fueron muy movidos. Muy movidos, muy intensos, pero implica traerlo a la vida cotidiana. Entonces uno tiene que ser el espejo del otro. No sé si Sartre o Simone de Beauvoir decía, necesito un amigo, no un cómplice. Y eso es lo que busca el trabajo en pareja. Así que bueno, tuvimos la ocasión de trabajar con Nathalie. Nathalie después lo mandó a él al frente a coordinar algunos de estos grupos y talleres también. Y a mí me tuvo cagando hablando bien y pronto, lo cual me hacía mucha falta. Para mantenerte despierta. Totalmente. Y hay una anécdota, cuando estábamos en la casa de ella armando el árbol de Navidad, porque estuvimos en esta época, hace 20 y pico años. Inmenso árbol de Navidad, digamos. Y por ejemplo, casualmente dejó un vaso en una ubicación que no estaba 3 minutos antes. Uno de nosotros pasó, se cayó el vaso y la miramos. Ella estaba atenta a nuestra falta de atención. Pero bueno, estas cosas son las que se intercambian desde otro lugar. Ahora, me surge eso, a lo que acabas de decir me surge la pregunta. Digamos que un neurótico
es muy atento a determinadas cuestiones, pero no estamos hablando de estar, digamos, despierto a la obsesividad que puede tener una persona. Eso sería una identificación con la mente. El obsesivo quiere que las cosas estén de cierta forma porque piensa que tienen que estar de esta forma. No hay salida si estás identificado con la mente. No solo por el trabajo, lo sabemos, pero no hay salida. Entonces, la diferencia es estar atento en un sentido de apertura, de ir dejando que lo nuevo entre. Por ejemplo, que un vaso esté donde no estaba, puede ser un estímulo para estar más despierto, porque yo estoy siempre con una foto anterior. Entonces, estar en la foto hoy, ahora, en este momento, por ejemplo, mía, hablando aquí, es fuerte tenerme al presente, mientras evoco esa situación. Claro. Sí, hay ciertos principios que pueden ser interesantes del trabajo en pareja. Primero es muy importante porque es el primer ámbito de trabajo que uno tiene. O sea, la primera socialización, la más importante, la cotidiana, es con la pareja. Entonces, lo primero que uno tiene que plantearse es que cuando se hace un trabajo en pareja, en realidad uno va a trabajar sobre sí mismo, no sobre el otro. Porque la expectativa en materia de parejas es que el otro cambie. Yo no necesito cambiar nada porque soy perfecto. Exactamente. Y tengo anotado... Así me dijo mi mamá. Me dijo mi mamá y mi abuela también. Una lista de facturas, ¿no? Muy larga en mi libreta roja, donde todo lo malo que tiene el otro. Después, otro principio fundamental es la renuncia a tener razón. Por algún motivo tener razón es algo santificado en nuestra sociedad. Digamos porque, bueno, viene del racionalismo francés del siglo XIX, patatín y patatero, pero de hecho, todo el mundo ama tener razón. En realidad, ¿de qué sirve tener razón? En una pareja me refiero, ¿no? Y en general en la vida también. Pero en una pareja lo importante es el sentimiento que pueda haber, no tener razón. O el acuerdo. O el acuerdo. Pero eso es un trabajo a hacer, o sea, un trabajo muy fino y muy importante, y no diluirse en esa lucha de razones, porque te dije que el sofá tenía que ser colorado para combinar con esto, pero vos quisiste el marrón y yo nunca me voy a olvidar de que vos quisiste el marrón, y bueno, ahí viene el desastre. No hay sofá, se acabó el sofá. Todos en un banco de madera. Tal cual. A mí me dio la oportunidad, Natalie, de verme muchísimo. En la primera jornada de pareja yo dije que venía a cambiarlo a él. Y no había nada en ese momento. Era honesta. En oferta no había nada, te quedaste con lo que tenías. No, fui sí. Él se quedó con lo que tenía. Pero la posibilidad de ver lo que estás buscando y poder decirlo honestamente no te condena, te libera. Esto es el trabajo también. Claro, como dirían ahora, no la careteaste. Claro. Que esto me pasó algunas veces con Natalie de una forma maravillosa, porque además ella me empujaba ahí. Porque, por ejemplo, en una jornada responsables internacional en Paracoto, donde se hacían con ella dijo: ¿alguno de ustedes siente que es un farsante? Y yo levanté la mano y dije: uy, soy la única. Claro. Pero son momentos que te liberás de algo. Porque de verdad, estar a la altura de lo que es una responsabilidad de este tipo es imposible. Lo que podés es ver la diferencia entre lo que implicaría y lo que estás intentando. Y el intento es lo que vale en el trabajo. Puede ser que... Yo quisiera agregarte algo, ¿no? Porque lo que nosotros diferenciamos mucho es los lugares de las personas que los ocupan. Y esto se aplica a todo en la vida, digamos. Por ejemplo, una tríada de padre, madre e hijo, los lugares son sagrados. Lo que no es sagrado es la persona que los ocupa. Claro, es diferente.
es totalmente diferente. Entonces, si uno se da cuenta de eso, porque aunque la época moderna ha cambiado mucho y demás, esos lugares están muy cargados de valores y de significado. Entonces, si uno se da cuenta de que la persona que ocupa ese lugar no es digna de ello, bueno, puede enfocar su vida y su problema de una manera totalmente diferente. Estoy hablando de problemas entre padres e hijos. Igualmente, cuando Silvia hablaba del lugar del responsable, por supuesto que Olivier decía una palabra muy centroamericana que era no damos la talla. O sea, uno ocupa un lugar porque es necesario, es funcional ocupar el lugar, pero uno no da la talla, yo no la doy. Claro, Yo siempre tampoco. tenés que estar en constante búsqueda de encontrar ese lugar y ganártelo, pero sabiendo que estás en ese caminito. Sabiendo que nunca voy a llegar a ocuparlo realmente. Claro. Porque Pero lo que hay importante es una el recorrido, el viaje. Como decíamos la otra vez. Exactamente. Exactamente. Y este momento es parte de este viaje. Que es completamente distinto al que se pone en ese lugar y se endiosa solo, por así decir, y se cree que porque llegó... Claro. Ya Ya soy está. el rey, ya no tengo Claro, nada que Tengo un cambiar. saber. Y en general eso tiene que ver con la gente que tiene respuestas. O sea, para nosotros el trabajo es preguntarse. A O eso- sea, la a eso pregunta energéticamente es algo fundamental porque la pregunta abre. Es como los chicos, ¿no? Uno pregunta, ¿qué es esto? Tiene una mirada de inocencia sobre esto y la respuesta en general, y especialmente a los chicos, es de un adulto idiota que les dice, es esto, como si no pudiera ser ninguna otra cosa. Entonces, el movimiento de la pregunta es importante porque derriba paredes. Las respuestas colocan paredes. Sí, Einstein hablaba también de la pregunta, si no me equivoco. Decía que la pregunta era importante para abrir universos. Claro. Exactamente. O sea, una pregunta bien formulada, que viste que de hecho en la ciencia se busca Ujú. al científico genio, vamos a decir, que hace esa pregunta que nadie se hizo y a veces no está la respuesta en el momento, queda planteada. Pero aparte, digamos que casi como de definición, cuando uno habla de respuesta, habla casi como de un fin. Cuando se da una respuesta es como que termina, se cierra un tema. La pregunta Hay es un- abriente, justamente. Hay un concepto ya formado, claro. Y eso es lo interesante. La pregunta siempre abre. Abre, ¿no? Y las respuestas siempre cierran porque dice es esto y ya está. Claro. ¿Y cuál es la gracia de es esto? Esto en general es una interpretación de alguien sobre algo. Ujú. Pero volviendo al cuento del diablito, es una organización de la verdad. Claro. Cuando en realidad lo que tenemos que tener siempre presente es que esto no es más allá, es más allá. Es lo que hablábamos al principio, de estirar un poco el límite. Siempre Exacto. estirar un poco el límite. Exacto. Y Natalie tiene un libro sobre educación que se llama No saber es formidable. El título lo dice todo. Y está dedicado a los docentes. Y les sugiere que ocupen su cabeza en algo para no creer que tienen respuestas y escuchen las preguntas de los chicos y busquen juntos. Claro, Que es lo para no primero. pararse en ese lugar de yo ya lo sé. Claro, lo aprendí, lo sé y te lo digo. Ujú. Y es lo mismo en el lugar del responsable. Resonamos, les hablamos a los integrantes del grupo con esta salvedad y siempre queda una intención de abrir camino. Ujú. Claro, siempre queda algo como por descubrir. Claro, y muchas veces lo único que podemos hacer es dar otra mirada, porque estamos en otro lado y esa otra mirada desata otra cosa más. Claro. Y A veces mucha reacción, Claro. porque no siempre oímos lo que queremos oír, pero bueno, es parte del juego. Es parte del juego. Recién mencionaste educación. Y entonces la pregunta es, ¿qué es la segunda educación? Esta educación, que es otra educación, tiene que ver con justamente que venimos con estructuras ya planteadas, aprendimos cosas, sabemos, entre comillas, hacer cosas, y necesitamos desaprender eso. Hablábamos de la píldora azul, la píldora roja, el tema de estoy viendo lo que es o estoy viendo la foto de lo que es o la ilusión de lo que es.
educarse para trabar ese automatismo y permitir que, entre otra cosa, es trabajar. Oliver decía, el trabajo se llama así porque era trabajo. A su vez, bueno, la palabra original del trabajo tiene que ver con obstáculos, otras cosas, pero no vamos a hacer filología. No, bueno, pero tiene que ver, también en algún momento uno en ese trabajo se siente como incómodo. Absolutamente. Porque no es el lugar habitual. Entonces, exacto, lo que estás describiendo es lo que se llamaba en el trabajo siempre, estar entre dos sillas. Claro. O estoy en la silla habitual, o estoy en aquella a la que quiero ir, pero no me puedo sentar entre las dos. Y esa es la incomodidad que normalmente terminó sentado entre las dos. Claro, es un trabajo que es totalmente de deconstrucción. Y un poco lo que vos planteabas, la incomodidad, si no la hay, significa que no hay trabajo. Claro. O sea, porque cuando yo era adolescente en física, siempre mostraban ese ejemplo del trabajo en esa bola metálica que se hacía correr sobre una tabla de madera y que se va frenando sola. No sé si ustedes pasaron por eso en física. Yo y pasé eso muchas veces por eso, hasta me la llevaba, pero seguí con tu explicación. Seguí hablando de física que no me gusta. El tema es que, bueno, hay un impulso que lleva la bola rodando y ese propio impulso desarrolla una resistencia. Es exactamente lo mismo en el trabajo. O sea, hay una ley que se llama la ley de 3, que significa, bueno, hay una fuerza afirmativa, hay una fuerza negativa, como los polos eléctricos. O sea, y entre las dos fuerzas puede surgir una tercera fuerza conciliatoria o neutralizante, pero que ya es de otro nivel. Pero por eso, digamos, la resistencia es imprescindible al trabajo. O sea, no puede haber trabajo sin resistencia. Si no tengo ganas de irme al cuerno en todos los momentos del trabajo, significa que algo no está funcionando. Tengo que desarrollar resistencia, porque si estoy fenómeno, es que significa que me quedé en un lugar, que estoy viendo una película, que me estoy durmiendo. No, la incomodidad es muy necesaria. Es como el principio de acción y reacción, hablando de física. Totalmente. Digamos, hay algo con lo que nos divertimos mucho, que es el comienzo de las reuniones, cuando a la gente le toca empezar a hablar, se produce un silencio sepulcral, se miran entre ellos y se tiran la pelota a ver quién va a arrancar, porque lo que tienen miedo es que le cortemos la cabeza. Pero en realidad no son ellos, es su ego el que tiene miedo. Claro. Ellos por algo están ahí. Porque es tratar de aparentar algo que no soy. Y lo que nosotros buscamos es algo verdadero. A nosotros no nos importa cómo se presentan, no hay una figura que nos caiga bien o que nos caiga mal. Claro, sí. Esa es nuestra forma de pensar, que bueno, no, esto me va a traer vergüenza, voy a quedar... No. Esto, perdón, ¿tiene que ver algo con la consideración interna y la consideración externa? Sí, tiene mucho que ver. Bueno, la consideración interna es cuando yo me considero a mí mismo. Significa, yo soy importante para mí, yo cuido mi espacio y mis ideas y que nadie me pise y todo eso. O sea, en realidad tenemos que arrasar con la consideración interna. Y lo que sí tenemos que desarrollar es la consideración al otro. O sea, la consideración externa no es estar pendiente de lo que piensa el otro de mí. No, eso es interno. Eso es interno. Es al revés, ¿viste? Es justo al revés, pero también puedo tener una consideración externa conmigo en un sentido de cuidado y de deseo de evolución, que es otra cosa de mostrar quién soy a todo esto. Hay un epitafio que le puso en la tumba a su papá, el señor Gurdjieff, que describía lo que el padre simbolizaba para él, y que era: yo soy tú, tú eres yo, nosotros somos de él es de nosotros, todo sea para el prójimo. Y ahí está dicho
lo que tiene que ver con esto. A mí me conmueve mucho. Sí. Porque tiende también a la unidad, que es lo que vamos buscando en medio de tanta fragmentación. Claro, pero solamente una vez que resolvés, claro, el lugar no lugar, esa polaridad, esa dualidad, llegas como una tercera fuerza, como explicaba él. Exacto. Llegas a sería la Trinidad. Exacto, es la el analogía. triuno, claro. Es la analogía. Sí, por eso en la mayoría de las religiones la Trinidad tiene un lugar especial. Es el salir de la polaridad hacia algo mejor. Claro, detrás de las religiones hay una verdad que está oculta. Y que tiene que ver con que esto se llama buscadores de la verdad y del Dios verdad. No son encontradores de la verdad, son buscadores. Ojalá fuéramos encontradores en cualquier lado, sí, pero la organizaríamos. Lo que Olivier decía era que en realidad uno busca la verdad y lo que encuentra es la mentira, claro, permanente en todos y en todo. No hay manera de ir buscando sin esto. O sea, incluso hay que cuestionarse la propia enseñanza. A mí, hablando de epitafio, ya que estamos en temas mortuorios, hay un epitafio que a mí me encanta. Perdóname, vos viste, como todo buen velorio que se precie, nos estamos riendo, nos estamos divirtiendo. Es que el humor, como decíamos el otro día, tanto como el amor, son necesarios, son imprescindibles. Estamos matando lo que tiene que morir. Claro. Jasmine Howard, que era una de las discípulas directas de Gurdjieff, le dejó un epitafio en su tumba para su hija que dice: querida, no juzgues las ideas del trabajo por sus creyentes. En realidad dice believers, pero ¿es sus creyentes o sus seguidores? Ahí tenemos alguna duda idiomática con Silvia. Yo creo que ella dejó un guiño, que cuando hay creyentes no hay seguidores reales, digamos. Claro. Poder creer en el trabajo es solamente desde la experiencia, como decimos el otro día, y de sentir esa experiencia y de verme muchas veces. La observación o la mirada, como dice Madame de Salzman, es la que puede transformar con su luz. Y ahí estoy lidiando conmigo, porque me estoy presenciando lo mío. Es una forma de trabajar como puedo, pero es la forma de trabajar. Y el cuerpo siempre tiene que estar muy relajado para que las tensiones que se originan en estas experiencias no traben mi propia experiencia, que es lo que en este momento intento hasta donde puedo. Por eso el señor Gurdjieff planteaba una frase terminante: no crean en nada de lo que yo digo, solamente crean en su propia experiencia. Cuando en su experiencia ustedes vean que algo que yo digo es verdad, recién en ese momento pueden repetirlo. Esa me encantó. ¿Es eso? Sí. Es que es eso. Coincide con el tema de cuestionarse y de no tomar lo obvio, vamos a decir, como verdad, porque si no es como que queda todo tipo, bueno, yo te voy a enseñar y te doy toda la respuesta. Tal cual. Ya no serían buscadores de la verdad. No, seríamos una secta, digamos, lo que hay que encontrar. La verdad y la vende. Claro, la empaqueta. Hay muchos así, sí, lamentablemente. El vende humo de turno. Yo la verdad que no puedo creer, estamos casi finalizando el programa, ¿no? De todas formas tenemos una pregunta como para... Sí, obviamente, no queremos que esto finalice por lo menos hoy, porque ya me veo que yo con ganas de seguir, o sea, podríamos tener otro programa. Yo no sé qué va a decir Alejandro y qué va a decir Silvia, si alguna vez querrán venir otra vez, pero bueno, quedarán ellos. Aparte siempre que hay un 2 hay un 3. Y viste, qué sé yo, no nos vamos a quedar en la polaridad, podríamos ir a buscar algo un poco mejor. Pero bueno, mientras le tiramos así la onda, al aire, sí, que no se den cuenta, que no, le vamos a preguntar ¿qué es la enfermedad del mañana? Bueno, la enfermedad del mañana es algo que define el señor Gurdjieff como que siempre postergamos para mañana y no hacemos lo que tenemos que hacer hoy, que tiene que ver con algo que es muy importante en el trabajo, y que es: el trabajo es el más profundo sentido común. Todo lo que vaya contra el sentido común va contra el trabajo.
Lo que pasa es que no nos damos cuenta que no tenemos sentido común, que lo hemos perdido totalmente, porque está en esa frase, el menos común de los sentidos, que se repite habitualmente, Suena pero lindo. en realidad no nos damos cuenta, no tenemos el menor sentido común. O sea, cuando miramos nuestra vida está regida por ilusiones. Pensamos que alguien es así, en función de eso hacemos una cantidad de cosas, después descubrimos que no. Yo siempre doy el ejemplo que no se puede tratar a un gato montés como un gato doméstico, porque el día que uno descubre que el gatito era montés y no era doméstico, ya lo comió. Claro. En ese Digamos, sentido, sí. Y el sentido común está en todo, absolutamente en todo. Hay un- Y esto de la enfermedad del mañana es, yo postergo porque me creo inmortal, porque a mí no me va a tocar, porque el numerito que me dieron cuando nací, todavía falta mucho para que salga. Ujú. Y entonces vivo con esa creencia de la inmortalidad y todo lo demás, y todo lo dejo para mañana. Con lo cual, la conciencia de la inevitabilidad de la propia muerte hace como una división de aguas con respecto a tomar un sentido común de dónde estamos parados y de comprender que algún día cualquiera de nosotros va a pasar por ahí. Y eso está dicho en Belcebú como la posibilidad del comienzo de la compasión, que es algo que antecede al amor, que Alejandro insistió mucho con esto de la fe, el amor y la esperanza la otra vez. Entonces, el sentido común nos puede guiar mucho a dónde estamos. Ujú. Y hay un personaje muy cómico que toma muchas veces el señor Gurdjieff en sus obras, que es un maestro por el absurdo, que se llama el Mullah Nasruddin. Sí, Sí, sí. ese me encanta. Nosotros siempre alguna frase clásica Sí. Y bueno, ahí mencionamos. tenemos una gran coincidencia. Es Y él, genial. por ejemplo, cuenta en Belcebú un ejemplo, que es un señor que compró unos frutos rojos y lo está comiendo, y pasa un tipo y le dice: ¿qué estás comiendo? Que te salen lágrimas y estás todo congestionado. Y es que son morrones. ¿Y por qué? Y porque yo creí que eran frutillas y bueno, los estoy comiendo. ¿Y por qué seguís? Porque ya los pagué. Y hay algo que no estamos diciendo, que es la importancia de la atención en nuestro trabajo. O sea, porque en realidad amor y atención es una misma cosa. Y si nos fijamos en un ejemplo muy sencillo, ¿a quién damos más atención? A los que más queremos. Exactamente. Pero a veces nos equivocamos y creemos que estamos dando atención y estamos distraídos, como es también bastante habitual. Entonces buscar una atención nos Estamos en acerca. automático también. Claro, nos Claro. acerca y nos acerca a lo que Natalia insistía tanto, por ejemplo, en la pareja. La comunicación, decían esos. Es lo que les falta. Esa comunicación requiere una enorme atención. Pero el trabajo sobre la atención es uno de los pilares fundamentales del trabajo. Nosotros no tenemos idea de la pérdida absoluta de atención que tenemos. Nosotros es muy frecuente que en una jornada, por ejemplo, hacemos una charla, pongámosle a las 3 de la tarde, y a las 5 reunimos al grupo, le damos papel y virome y diga, escriban como si fuera un grabador lo que se habló en la reunión de hace 2 horas. Y nadie se acuerda. Los borrones de la memoria son fabulosos. Pero después se llenan con recuerdos apócrifos, digo Exactamente. Tal cual, así vivimos, pero en una jornada tiene una resonancia porque me doy cuenta de mi falta de atención. yo. Claro, sí, Entonces, obviamente. Lo interesante es no reaccionar. Olivier decía, cuando tengo una foto mía, tengo que mantener una estabilidad. Claro. O O sea, la ilusión de la estabilidad. puede ser una ilusión, pero mantener una estabilidad en cuanto a no empezar a castigarme por algo de lo que padecemos, Ah, en el sentido de una empatía conmigo y con el compañero. Ujú. Eso es muy importante. ok, ahora la logré captar. Ah. Claro, pues si no es como que te seguís Si no, dando máquina. con el castigo conseguís distraerte de nuevo. Sino Hay que tratarse con suma gentileza, digamos, es aceptarse
a uno tal cual es y tratarse con mucha gentileza y con mucho amor. Porque Somos un chico... Bueno, hay una parábola del señor Gurdjieff, voy a ser muy corto, que es el cochero, el carruaje y el caballo, y el amo. El cochero es el cuerpo. El carruaje es el cuerpo, el cochero es la mente y el caballo son las emociones. O sea, el caballo fue educado de cualquier manera, entonces va para el lado que se le ocurre, porque no tiene la menor educación, como son nuestras emociones, porque en la escuela nadie nos enseñó cómo trabajar las emociones. El cuerpo, él dice, bueno, el carruaje estaba preparado para el campo, para terrenos pedregosos y demás, y va siempre por la ciudad, con lo cual los engranajes se le van perdiendo y no puede ir por caminos así. Y el cochero, o sea, nuestra mente, está siempre borracho, va a las tabernas, lo único que quiere es levantarse, decía él, alguna criada, y en general da lecciones sobre cualquier cosa, política, fútbol, lo que fuera. Así que... Y el pasajero tiene que llegar a ser consciente de esta situación y dejarle paso al amo, que enderezaría la situación. Hablando de atención, estamos llegando al horario. Hemos llegado al horario. Así que, bueno, le dejamos esa idea de por ahí, si no hay dos sin tres. Lo dejamos como una pregunta. Exacto. Abierto. Obviamente le agradecemos nuevamente haber estado con nosotros participando de nuestro programa. Gracias a ustedes. Gracias. Sinceramente. Y bueno, el próximo miércoles nos volveremos a encontrar aquí en Cambia la Onda. Así es.